Reflexiones revivados. Reflexiones basado en nuestro estudio del Revivado por su palabra. Un capítulo por día a la vez. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. En este capítulo se habla mucho acerca de creer en Dios, de tener fe en Él. Bueno, por ejemplo, del verso 1 al 9 se habla de la fe del centurión. Este centurión tenía un siervo que era muy querido por él. Así que el centurión se sentía indigno de llegar hacia Cristo, porque él sabía que Cristo es una persona realmente que transmite luz, que transmite el mismo poder de Dios. Así que él mandó a sus consiervos a que le avisen a Jesús. Pero estos consiervos quisieron ganarse el favor de Dios, y tal así que ellos le dijeron: Maestro, el centurión es digno de que le concedas un favor, porque él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Bueno, Jesús fue porque él sentía que había algo más. Cuando llegó a la casa cuando ya estaba cerca de la casa del centurión, el centurión mandó a unos amigos para que le digan a Jesús de que no es necesario que llegue hasta su casa. No es necesario. Simplemente basta con que Jesús diga el milagro y el milagro se cumplirá. Realmente la fe del centurión es una fe que nos demuestra de que para que Dios obra milagros no es necesario que ocurran cosas así grandes. La fe ocurre a veces de forma no pública, sino de forma privada. Pero también vemos que los milagros de Jesús ocurren de una forma silenciosa. Por ejemplo, en el versículo 11 y versículo 11 al versículo 17 se habla acerca de cómo Dios, como Cristo, resucita al hijo de una viuda, la viuda de Naín. Y bueno, y esa parte es muy curiosa porque el verso 13 dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Es muy curioso, ¿no? Porque en la mayoría de las veces que Jesús hace milagros, siempre y cuando se la pidan. Pero en este caso no es necesario que la viuda pidiese que se le haga un milagro. Simplemente sus ojos llenos de lágrimas, su corazón de forma silenciosa anhelaba que ocurriera algo milagroso. Así que Jesús simplemente hizo el milagro porque supo leer y escuchar el lenguaje no verbal de la viuda. Eso nos da a entender de que Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestras lágrimas, conoce nuestra preocupación. Él sabe por qué sufrimos. Él escucha nuestras oraciones silenciosas que cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones. Bueno, haciendo un contraste con estos dos personajes, el centurión y la viuda de Naín, nos encontramos ahora con la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un siervo de Dios, era un ministro que predicaba la palabra de Dios, que bautizaba, pero en su mente vino la duda. Verso 19 dice: ¿eres tú el que debía venir o esperaremos a otro? Pero versículo 22 dice que Jesús mandó a los discípulos de Juan que le dijeran: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. En otras palabras, vieron estos milagros maravillosos. Y estos milagros maravillosos que se hicieron, ¿acaso no es suficiente para que Juan pudiera cerciorarse y estar seguro de que Jesús es el Mesías? Interesante. Bueno, luego vemos en el versículo 36 acerca sobre otro milagro. Otro milagro, en este caso, había sido de una mujer que hizo algo muy interesante.
Pero antes de ello quiero resaltar un punto curioso. El verso 30 dice: los fariseos y los sabios de la ley, al rechazar el bautismo de Juan, desecharon el plan de Dios para ellos. Pero en el versículo 36 dice: un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Por lo tanto, aquí nos da otro dato bíblico, de que no todos los fariseos eran malos, no todos los fariseos estaban ciegos en su propio pensar. Habían fariseos conscientes de que reconocían que Jesús era una persona muy especial, a quien escuchar, a quien poder aprender de él. Y por eso que le dijo a Jesús, que le rogó a Jesús para que él pudiera llegar. Y en esta visita que Jesús hizo a la casa de este fariseo, se encontró esta mujer pecadora. Esta mujer pecadora, ¿qué es lo que hizo? Que esta mujer dice que entró a esta reunión donde estaba Jesús. Entonces se postró ante Jesús y comenzó a rogar, comenzó a llorar en los pies de Jesús, y sus lágrimas caían, y con su cabello secaba sus lágrimas que estaban en los pies de Jesús. Pero aquí hay algo muy interesante. Verso 47 dice: porque por eso digo, como son muchos pecados le han sido perdonados, ella ama mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Qué es lo que Jesús quería transmitir? Es de que las personas que realmente reconocen y valoran el amor de Dios son aquellas personas que pecaron bastante en su vida, pero decidieron y reconocieron que necesitan de un Salvador, y por lo tanto reconocieron la bondad y la misericordia de Dios. Pero aquellas personas que cometieron muchos pecados, pero no reconocen que necesitan de un Salvador, por lo tanto ellos no valoran cuán grande es el amor de Dios, por lo tanto no valoran que ese amor deben transmitir también a los demás. El tema principal del capítulo 7 fue la fe. Verso 50 dice: pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. La fe es creer en Dios, creer aunque haya evidencias o no, creer en Dios por más que las estadísticas estén en nuestra contra, creer en Dios a pesar de los obstáculos que se pueden presentar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay demasiadas evidencias para no creer en Dios. Hay demasiadas cosas que no podemos negar de que Jesús es el Dios, es el Mesías. Un abrazo, que Dios te bendiga, y a confiar en Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Que Dios te bendiga. Un abrazo, chao.